Vamos a revisar la primera unidad, denominada la investigación como ciencia, del módulo de investigación aplicada a la enfermería. En esta parte revisaremos 5 aspectos fundamentales. El primero es el método científico, el proceso de investigación científica, la investigación en enfermería, los tipos de investigación y la enfermería basada en evidencia. Como primera parte tenemos que la ciencia que hoy conocemos se desarrolla gracias a un proceso planificado, que en este proceso planificado se busca de alguna manera encontrar algunas respuestas a ciertos fenómenos que se están presentando hoy en día en este caso y que requieren la aplicación de la inteligencia del ser humano. Este ser humano necesita tener una serie de conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan aplicar esos conocimientos, esas habilidades a la ciencia y por lo tanto mejorar su calidad de vida. El trabajo científico permite por lo tanto al hombre de ciencia abordar problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos y llegar a conclusiones de carácter general. Y el primer elemento es el método científico, el cual es un modo ordenado que pretende lograr algo, pretende lograr un fin, tiene un fin como tal, pero la principal finalidad es descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. El método científico, por lo tanto, permite explicar fenómenos, tantos biológicos, psicológicos y sociales, establecer las relaciones, en este caso, que una cosa nos esté llevando a la otra, que este fenómeno se deba a múltiples cosas y enunciar las leyes, explicar esos fenómenos que de alguna manera se están presentando. Y por lo tanto, estas explicaciones, estas relaciones nos deben de permitir a nosotros generar nuevos conocimientos que sean aplicados en nuestra vida diaria. Como primera etapa del método científico tenemos la observación, y aquí tenemos un ejemplo muy claro donde está un tostador y la primera parte sería la observación. El tostador no tuesta. Si pasamos a la segunda, es realizarnos una pregunta de investigación, que es ¿por qué mi tostador no tuesta? Generamos una hipótesis, una suposición de lo que posiblemente pudiera estarse presentando. Quizás el enchufe no funciona adecuadamente. Ahora predecimos o hacemos una predicción. Si conecto el tostador a otro enchufe, entonces si modifico esta parte, en este caso el enchufe, pues de alguna manera va a funcionar. Pruebo esta predicción y de alguna manera acepto o rechazo esa predicción. A esto de alguna manera se llama probar o rechazar una hipótesis. Entonces la ciencia es el resultado del método científico a problemas resolubles, es decir, que tengan solución como tal, y la investigación científica es la aplicación del método científico. ¿Y qué es el método científico? Es un proceso sistemático por el cual se va a generar conocimiento. Por lo tanto, la investigación científica requiere del método científico y el método científico da sustento a nuestra práctica diaria. En cuanto a las características del método científico, tenemos que es un método teórico, es decir, todos los procedimientos, los pasos que vamos a seguir están fundamentados en una serie de actividades, en una serie de fundamentos teóricos. De alguna manera es sistemático, es decir, sigue un orden. Primero es el paso 1, el 2, el 3, el 4. No podemos realizar el paso número 1 y posteriormente el paso número 3. Es inductivo, deductivo. Esto podemos partir de algo muy particular y hacerlo general, o podemos partir de algo muy general y llegar a algo particular. Eso sería la parte inductiva y deductiva. Tiene una base empírica. Tal vez vamos a generar nuevo conocimiento o que no se haya investigado. Sin embargo, va a haber conocimientos o fenómenos que ya se han abordado y por lo tanto el conocimiento ya tiene una base empírica. Emplea el examen crítico. Una vez que nosotros delimitamos nuestro fenómeno de estudio, vamos a analizar de alguna manera la información existente y hay que hacer un análisis crítico de esa información. El circular, de alguna manera, permite la relación entre la experiencia y la teoría. La teoría alimenta la experiencia y esta es la teoría y es el objeto de alguna manera de retroalimentar este proceso. Debe de haber este vínculo entre estas dos grandes partes y busca controlar factores que de alguna manera uno nos pueda llevar a otro.
Existen, por lo tanto, como de alguna manera ya lo mencionaba, dos métodos, el método inductivo y deductivo. El método inductivo parte de cuestiones particulares para generalizar, y la parte deductiva de alguna manera de algún proceso general a algo particular. Y por lo tanto las etapas del método científico son 6. De alguna manera partimos de la observación, debemos de conocer qué es lo que está pasando en nuestro entorno, identificamos de alguna manera y definimos el problema, formulamos una hipótesis del por qué se está presentando este problema, recopilamos y analizamos esa información, confirmamos o rechazamos la hipótesis que ya hicimos de alguna manera en el paso número 2, presentamos los resultados y elaboramos ciertas conclusiones. De manera mucho más simple podemos observar que el método científico tiene 6 etapas, y esas 6 etapas las podemos de alguna manera definir o agrupar en 4 etapas muy bien definidas. La primera es la etapa de observación, que aquí es donde vamos a definir y plantearnos el problema. La segunda etapa es la de supuestos, que en este caso elaboramos nuestra hipótesis. En la tercera etapa le llamamos etapa de experimentación, y es la comprobación de hipótesis. Posteriormente, si se comprueba o no esta hipótesis, generamos teoría y por lo tanto llegamos a una conclusión. ¿Cuál es el proceso? El proceso de investigación. La investigación es un proceso de indagación disciplinada y accesible. Disciplinada porque sigue un orden, y accesible porque todas las personas o todos los investigadores que se realizan investigación pueden tener acceso a ella. Al momento de hacer investigación debemos de contestar a las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo y qué? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Por qué lo quiero investigar? ¿Cómo lo quiero investigar? ¿Y qué es lo que voy a encontrar con esta investigación? De alguna manera, el proceso de investigación junto con el método científico van de alguna manera a fundamentar el proyecto de investigación, desde la planeación, la ejecución y la culminación. La planeación es la idea, el tema, los objetivos, la construcción de un marco teórico, el diseño de investigación. Llegamos a la etapa de ejecución, que es la recolección de información, el procesamiento de la información, y posteriormente llegamos a la redacción de un informe y evaluamos esos resultados. La investigación en enfermería, si aterrizamos o enlazamos la parte del método científico con el proceso de investigación, llegamos a la parte de investigación en enfermería. Y la investigación en enfermería se define como un proceso científico que de alguna manera va a mejorar los conocimientos existentes, pero también va a generar otros nuevos, y esos de alguna manera van a tener repercusiones en la práctica enfermera, y por lo tanto nos va a llevar a una práctica enfermera basada en evidencia, y en la cual se debe de haber el enlace entre la mejor evidencia, en este caso la investigación, la experiencia clínica y las necesidades y valores del paciente, y por lo tanto va a haber una mayor satisfacción del paciente. La investigación en enfermería, por lo tanto, permite describir ciertos comportamientos de los fenómenos a través de lo que se puede presentar en la práctica enfermera, descubrir nueva información, promover la comprensión de situaciones y de alguna manera clasificar esa información que se va a utilizar. Pero también nos permite dar explicaciones, aclara la relación entre fenómenos e identificar las razones por las cuales se producen ciertos acontecimientos. La investigación centrada en la explicación proporciona los siguientes tipos de evidencia: la relación de los factores de riesgo y la determinación de las relaciones entre riesgos, conductas y estados de salud. Pero también podemos predecir ciertas enfermedades, conductas tanto nocivas como no tan saludables en la población, y de alguna manera que van a mejorar la atención sanitaria basada en las necesidades y valores del paciente. Pero una de las partes mucho más importantes es el control, es la capacidad de escribir una prescripción para obtener los resultados deseados. Es aquí donde podemos nosotros diseñar una intervención, probamos esa intervención en la población y posteriormente evaluamos. Las formas en las que hemos adquirido el conocimiento: de alguna manera el conocimiento es la información esencial que es el reflejo exacto de la realidad y se incorpora y se utiliza para guiar las acciones de una persona. Nosotros tenemos conocimientos desde que nacemos hasta que de alguna manera nos llega el proceso de muerte. ¿Cómo hemos adquirido este proceso de conocimientos? Pues bueno, de alguna manera por tradición o creencias basadas en costumbres y tendencias, por autoridad de una persona en específico, préstamo. Hemos utilizado conocimientos de algunas otras disciplinas
como la psicología, la sociología, la antropología, el ensayo-error. De alguna manera el ensayo-error fue una de las primeras partes o de las primeras formas de adquisición del conocimiento en enfermería. La experiencia personal, el modelo es la imitación de ciertas conductas, la intuición y el razonamiento. Esta parte del razonamiento llega a ser mucho más complejo porque implica el procesamiento y la organización de ideas para llegar a conclusiones. Hablar de investigación, tenemos que hablar de los dos enfoques mucho más importantes. El primero, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. En este primero es un proceso sistemático, sigue un orden 1, 2, 3, 4, es formal y objetivo. En este caso estamos hablando de datos numéricos, valores, porcentajes, proporciones, cifras. En la investigación cualitativa es sistemático, sin embargo es subjetivo. En este caso vamos más a conocer experiencias, situaciones vitales y darles un significado a lo que la gente piensa y opina. Y por lo tanto podemos observar ciertas características entre cada uno de estos, tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa. Una busca la relación causa-efecto y otra busca significados. Una prueba teorías y la otra desarrolla las teorías. Dentro de estos tipos de investigación podemos encontrar también métodos de investigación, en este caso la investigación descriptiva, que solamente describe cómo se presenta un fenómeno. La correlacional busca la relación entre una y otra variable. La cuasi experimental y la experimental va a someter a un grupo de personas a un tratamiento y posteriormente evaluar ese efecto. Los tipos de investigación cualitativa, por otro lado, la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnografía, la historia, nos permiten comprender cómo se está presentando un fenómeno en una persona en específico. Y como resultado nos da lo que es enfermería basada en evidencia, que desde el punto de vista de ciertos autores se define como el uso consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones, y en este caso una parte muy importante es las preferencias y valores tanto del profesional como del propio paciente. En este caso tenemos las fases de la enfermería basada en evidencia, que es la formulación de la pregunta clínica, la búsqueda de información, la lectura clínica, la implementación y evaluación. Y por lo tanto esta parte de investigación nos permite enlazar tanto la investigación cuantitativa y cualitativa y nos da como resultado lo que es el conocimiento enfermero, sustentado en ciertas bases científicas, modelos, teorías y filosofías que nos van a permitir mejorar nuestra actividad en nuestro ejercicio profesional.